esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bueno, pues en la simbología del desierto que vamos viendo de día en día, cómo es un símbolo riquísimo dentro de la escritura, que nos habla de muchísimas cosas. Hoy nos vamos a centrar en el desierto y la identidad de hijo, que es otro de los simbolismos que va a tratar André Wenning. Y unido a él vamos a ver después una pequeña meditación sobre la transfiguración y la fiesta de las tiendas que está detrás. Ya algo de la transfiguración dijimos en la clase pasada, pero hoy espero que nos dé tiempo a darla con más detenimiento. Así que a las puertas de la tierra prometida a la que Israel va a entrar para recibir el don de Dios, que es esa tierra, Moisés recomienda al pueblo que guarde memoria de todo lo que ha hecho Dios por él desde que salió de Egipto y por toda la travesía del desierto hasta llegar al Jordán, ¿eh? Ya Moisés no va a pasar el Jordán, va a morir antes, pero sobre todo en el capítulo 8 del Deuteronomio aparece esta recomendación: no olvidar. No olvides lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda que te llevó como un padre lleva a su hijo por el desierto, te dio el maná, te dio agua, no se hincharon tus pies, dice el Deuteronomio. Es decir, te dio el descanso cuando lo necesitabas. Y este recuerdo no es una cosa romántica, no es algo añadido o pues no sé, como para un perfeccionamiento mejor del judío, sino que tiene un carácter vital. Sin la memoria, Israel se pierde a sí mismo, muere su identidad y no sabe quién es. Así que no es cualquier cosa. Olvidarte de lo que Dios ha hecho contigo hace que tú pierdas la sal de la vida, el saber quién eres y para qué vives. Por lo tanto, es importante hacer memorial, ¿eh? De hecho, eso fue lo que pasó en el siglo VI antes de Cristo, hacia el aproximadamente 586, en torno a ese año, que fue el exilio de Babilonia, porque Israel se creyó dueño del don de la tierra. Se olvidó de que esa tierra que le había dado Dios era el lugar de la alianza con Dios, del intercambio con Dios. Ignoró el agradecimiento al Señor por todo lo que hizo con él en el desierto. Y aunque seguía viviendo en la tierra, había muerto, había perdido su alma, había perdido su identidad de hijo.
Por eso fue llevado al destierro, para que recuperara esta identidad, para que recobrara la memoria, para que volviera a hacer vida, que es un hijo en manos de Dios, porque ya se había creído dueño y señor de la tierra que Dios le había dado. Fijaos que esto mismo que le pasó a Israel nos puede pasar también a nosotros. De hecho, nos pasa. Nos pasa. Nos olvidamos de que nuestra identidad nos la da nuestra fe, el ser hijos de Dios y el vivir como hijos de Dios. Y cuando esto lo olvidamos es cuando vamos caminando por la vida como en un desierto, sin saber de dónde venimos, a dónde vamos y para qué hacemos cada día lo que hacemos, ¿eh? Por eso el desierto es el tiempo en que Dios enseña a vivir a Israel. Fijaos, en un lugar inhóspito donde parece que la vida no existe porque no hay, aparentemente no hay nada. Un desierto es el vacío total. Sin embargo, es el lugar que Dios utiliza para enseñar a vivir a Israel. Y es el tiempo de tomar esta conciencia de su filiación. También os digo otra cosa, había un profesor mío que decía, el desierto no es el lugar donde no hay agua, sino el lugar donde las aguas están escondidas. Hay que buscarla, hay pozos, pero están escondidos, están más ocultos, hay que rastrear y profundizar más. Y eso a nivel de la tierra, geográfico. A nivel del alma, de la geografía del alma que decía Benedicto XVI y la geografía del corazón, ocurre lo mismo. Hay agua, pero está oculta a veces. Hay que rastrear, hay que perforar, profundizar, para que salga el agua que estaba ahí en el pozo escondida. Bueno, y esta identidad de hijo no le viene solo por el agua, por el maná, por las codornices que le han sostenido materialmente en el desierto, sino que su ser de hijo le viene por la palabra paternal que Dios le ha dirigido en el desierto. Cierto que le ha dado pan, cierto que le ha dado agua, pero también le ha dado palabras, 10 palabras en el Sinaí. Y a lo largo del desierto, 5 discursos de Moisés, en donde él dice el Señor que os diga esto, y dice todo lo que el Señor quiere comunicar. Por lo tanto, en el desierto Israel va a experimentar lo que dice el libro del Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí la necesidad imperiosa de guardar esta palabra que ordena a Israel la vida. Estas 10 palabras del Sinaí y estos 5 discursos de Moisés. Todo esto, pero especialmente las 10 palabras del Sinaí, Israel tiene como mandato guardarlo como quien guarda un tesoro. No guardarlo como quien guarda una cosa vieja en el baúl de los recuerdos y ahí lo he dejado guardado, sino atesorar, más que guardar, literalmente la palabra es atesorar, es decir, cuidar de un tesoro que llevo y que lo puedo perder. Porque esas palabras van a ordenar mi vida. Y no es porque el desorden eh, sea lo exterior, lo que está mal colocado es el desorden, sino que ordenar la vida es orientarla hacia una meta.
Por eso la Cuaresma, que es este tiempo que estamos intentando vivir más profundamente con cada una de estas clases, es el tiempo de especial custodia de la palabra de Dios como palabra de nuestro Padre, que nos educa y que nos guía. Por lo tanto, ya no es un faraón que nos maltrata, que nos estruja, que nos explota. A quien nos dirigimos y de quien custodiamos la palabra es un padre. Por lo tanto, nuestra relación es filial. Tenemos que ir aprendiendo a entrar en esta relación. Según Moisés, el riesgo de perder la memoria comienza cuando el pueblo se ha saciado con los bienes de la tierra prometida. Por eso dice en el capítulo 8, cuando hayas, del Deuteronomio, cuando hayas comido hasta hartarte, bendecirás al Señor. Es una de las formas de custodiar el tesoro. Bendecirás al Señor, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, que es el que te ha saciado. No son tus manos y no es tu fuerza la que te ha saciado. Es Dios el que da el fruto. Y también el profeta Oseas en el capítulo 13 dirá, yo te conocí en el desierto. Allí se saciaron los hijos de Israel, por eso me olvidaron. ¿Cuándo nos olvidamos? Y eso ha sido en el pueblo de Israel y ha sido en todos los tiempos. Y yo creo que mientras exista la raza humana será así. Cuando nos saciamos, aparece el olvido de Dios, como si en el confort o en el bienestar que podemos estar lo hayamos conseguido nosotros. Y el antídoto para este olvido, bendecir al Señor. Es decir, cultivar una espiritualidad de gratitud, de agradecimiento, porque esa es la relación de alianza. El donante nos da los dones y el que recibe los dones agradece. Esa es la relación de alianza entre los pueblos. También entre Dios e Israel. Y si Israel olvida la historia que Dios ha hecho con él por el desierto, se olvida del don y del donante para agradecerle. Y entonces abandona la alianza. Fijaos, el olvido hace romper la alianza. Y entonces Israel no sabe para qué vive. De ahí el carácter vital del recuerdo para Israel y para todos nosotros. Cuidado de olvidarnos de la historia que ha hecho Dios con nosotros, de todas las veces que Dios ha aparecido en el desierto dándonos agua, sosteniéndonos, dándonos una palabra, consolándonos, dándonos fuerza para afrontar cada batalla. Porque hacer memorial de la historia es reforzar la alianza que Dios tiene con nosotros. Bueno, pero como el ser humano tiende a olvidarse, hay lo que se llama una serie de formas de reactivar la memoria, que la tuvo Israel y que la tenemos nosotros. Una de las formas de reactivar la memoria para no romper la alianza es lo que Jesús hace con sus discípulos en el monte de la transfiguración. Les va a llevar a un monte alto y, les va a hacer un memorial en plena fiesta de las tiendas, donde están haciendo memorial de toda la travesía por el desierto. En la vida de Jesús es impresionante. Lo que celebra se hace carne.
Están celebrando la fiesta de las tiendas y cuando suben al monte de la transfiguración, viven plenamente lo que están celebrando en la liturgia. No por casualidad aparecen Moisés y Elías. No por casualidad Pedro dice, hagamos tiendas. No es que Pedro es muy ocurrente y está allí muy a gusto y quiere quedarse allí. Es que es obligatorio cada judío para la celebración de las tiendas que haga una tienda y que invite, ahora lo veremos, a los que se llaman los invitados sagrados. Son 7 invitados, cada uno para un día y forma parte de la liturgia. El primer día invitan a Abraham, son pastores de Israel para que nos pastoreen. Y entonces el pueblo de Israel a la tienda invitaba a Abraham y leían la historia de Abraham. Esa era la manera de recibir al invitado. Y después Isaac, Jacob, Moisés, Daniel, David, hasta 7. Elías no está en la lista, pero por gracia de Dios aparece invitado también aquí, con Jesús, con Moisés a la tienda eh, que están viviendo en el monte alto. Pero para meternos de lleno, decía Benedicto XVI, hablemos con Moisés y Elías, ¿eh? Pues para meternos de lleno y hablar con Moisés y Elías en este monte alto, os voy a llevar primero al contexto inmediato, que es justo el Evangelio de la Transfiguración en Marcos, que hemos visto el domingo pasado, es Marcos 9, 2 al 10. Pues justo en el capítulo 8 de Marcos aparecen 3 hechos que son hitos en el camino de Jesús, importantísimos, y que conducen a la transfiguración. Y es primero el capítulo 8 en los versos 27 al 30, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién decís vosotros que soy yo? A lo que Pedro va a hacer una profesión de fe, ¿eh? Va a decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. ¿Eh? Y a continuación de esto viene el primer anuncio de la pasión. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, entonces Jesús dice, pues el Mesías tiene que ir a Jerusalén y va a ser entregado a las autoridades y va a morir. Y cuando Pedro le dice, a ti no te puede pasar esto, le dice, atrás de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. ¿Eh? Es decir, es imprescindible para ser de la comunidad de Jesús saber quién es Él, tener un conocimiento profundo de Él. Segundo, caminar con Él hacia Jerusalén. Y por eso, como es hacia Jerusalén, el tercer hito antes de subir al monte es: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Es decir, el camino del Mesías, del Hijo de Dios, es el camino de la cruz. Lo que Benedicto dirá, el camino es el de perderse a sí mismo para encontrarse a sí mismo, y el de perder la vida para encontrarla. Y a continuación, cuando les ha dicho esto, que tienen que cargar con la cruz, entonces suben al monte de la transfiguración. De la contestación a esas 2 preguntas se puede percibir que existe un conocimiento exterior de Jesús, que es el que tiene la gente y es el que tienen los discípulos, que es insuficiente para ser discípulo de Él.
Además, él, como buen maestro de Israel, enseña con preguntas y respuestas, ¿eh? Ese era el método de los rabinos. Así que él siempre está haciendo preguntas, no porque se le haya ocurrido, sino porque es la forma de enseñar de las escuelas rabínicas. Por eso Jesús siempre está en diálogo con preguntas a los discípulos. Y hace falta para ser discípulo un conocimiento más profundo de Jesús. Por eso se los va a llevar al monte de la transfiguración, no para hacer un despliegue, un alarde de su poderío, sino para que los discípulos puedan conocerle en profundidad y entonces puedan seguirle. La gente, cuando responden los discípulos, y la gente dice que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero esto es solamente una aproximación al misterio de Jesús. Y porque el misterio de Jesús que está allí presente en el monte de la transfiguración es el Verbo encarnado, es Dios encarnado. Un misterio que no podemos meternos en la cabeza porque nos supera. Y la respuesta de Pedro, dice Benedicto XVI, tampoco es correcta. Tú eres el Mesías, es una respuesta muy judía, dice Benedicto XVI, porque el pueblo de Israel está esperando el Mesías para que les libere del imperio romano. Tampoco es esta la respuesta correcta. Y Jesús les tiene que enseñar que su camino no es el camino de la gloria y del poder terrenal, sino que es el camino de la cruz. Los discípulos ya habían tenido experiencia de Jesús con poder, porque ya le habían visto en la pesca milagrosa, cuando habían estado toda la noche bregando y no habían pescado nada, unos que eran expertos en pescar. Y tienen que esperar a que Jesús les dé una palabra para echar las redes. Le habían visto caminar sobre las aguas, así que ya tenían un cierto conocimiento, pero todavía no le reconocían como lo que era, como Dios hecho carne. Entonces vamos a acercarnos. Dios hecho carne, Dios que tiene que pasar por la cruz, por el éxodo de la cruz. Algo que a ellos no les cabía en la cabeza porque era normal, que no les cabiera. Era un misterio que les superaba. El relato de Marcos inicia diciendo: 6 días después tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan. Entre las únicas fiestas judías que están separadas por 6 días son el Yom Kippur y la fiesta de las tiendas. Por lo tanto, en el Yom Kippur, Pedro ha hecho esta profesión de fe cuando le ha preguntado ¿quién decís vosotros que soy yo? Y dice, tú eres el Mesías. Y ahora, en el momento de la transfiguración, estamos, según dicen los expertos, en el último día de la fiesta de las tiendas. La liturgia que están viviendo el pueblo de Israel entero se hace realidad, dirá André Buenin, se hace realidad en el monte de la transfiguración. Es un monte alto a donde Jesús los lleva a solas. Y este monte alto aparecerá también con estos mismos tres en el monte de los olivos más adelante, en el Getsemaní. El monte, os recuerdo en la escritura, es el lugar de máxima cercanía a Dios y por tanto es el lugar de la liberación del peso de la vida cotidiana, porque es como un subir que da altura interior y posibilidad de comunicarse a Dios. Tiene un gran simbolismo en la escritura.
y se transfiguró delante de ellos. Eh, sus, lo que dice Marcos no lo nombra Lucas. Lucas dice que estaba orando, lo presenta como una experiencia de oración. Marcos solamente dice que sus vestidos se volvieron blancos como de un deslumbrador, como no los puede dejar mm, ningún batanero del mundo tan blanco. Por lo tanto, lo que Marcos quiere remarcar es que Jesús es la luz, el Hijo de Dios es luz y el discípulo está llamado a ser luz. De hecho, todos nosotros, en el bautismo, donde hemos recibido las vestiduras blancas y donde ha habido una luz, una vela, que ha evocado la luz de Dios, estamos llamados a ser luz. El día de la transfiguración se nos recuerda. Y aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Lo que hizo el resucitado camino de Emaús, que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, que Elías es el representante de todos los profetas, fue explicando las escrituras hasta que arde el corazón de los dos de Emaús, pues ahora no hace falta que Jesús diga nada, están presentes en el monte de la transfiguración, y el tema de conversación entre Moisés y Elías es el mismo que les explicó a los de Emaús. El éxodo, la muerte, el éxodo que tenía que realizar hacia su padre, este entregarse, salir de sí para dar la vida. Tenía Jesús que atravesar el mar rojo de la pasión para llegar a la gloria. Y por eso el siervo de Dios, padeciendo, abre la puerta a la libertad, a que podamos ser hijos de Dios. Por eso la pasión se transformará en luz. Es lo que está diciéndoles anticipadamente, para que no se escandalicen cuando llegue la cruz. La pasión se transformará en libertad y en alegría. Bueno, hay una clara referencia a la fiesta de las tiendas cuando dice Pedro que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Hace esta reminiscencia al Éxodo cuando Moisés montó la tienda del encuentro fuera del campamento. Y cuando bajaba la nube sobre la tienda, Moisés hablaba cara a cara con Dios. En la fiesta de las tiendas se evoca este momento y de alguna manera Pedro, en la vivencia de la transfiguración, reconoce las realidades que están prefiguradas en el rito de esa fiesta y, y la hace presente delante de Moisés y Elías. Al bajar del monte, dice Benedicto XVI que Pedro tendrá que comprender de un modo nuevo quién es el Mesías y el tiempo del Mesías, que es tiempo de la cruz, junto con la transfiguración, junto con la luz que el Señor es, pero primero pasando por la cruz. Dice que se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. La nube que es signo de la presencia de Dios en la Escritura y que aparecía en la tienda del encuentro cuando Moisés iba a hablar con Dios, aparece también aquí en el monte de la transfiguración. Y lo que pasa que aquí Jesús es la tienda.
Por eso es como si le dijera a Pedro, no hace falta que hagamos tres tiendas, porque después lo recogerá el Evangelio de Juan. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y el verbo es que now es y puso su tienda entre nosotros. Y esa tienda es Jesús, sobre la que reposa ahora la nube en el monte de la transfiguración. Y aquí, como en el Sinaí, hay una voz de Dios, pero ya no son 10 palabras grabadas en piedra. Ahora es una sola, única voz de Dios. Escuchadlo. Y no hay más mandatos. Por eso, en la Verbum Domini dirá Benedicto XVI, el único pecado del cristiano no escuchar, porque por ahí no escuchar la voz de Jesús, porque por ahí entran todos los demás. Por eso el cuidar nuestro corazón, el oído de nuestro corazón para atender lo que Dios nos hable. Es más, si la palabra se ha encarnado, Jesús, que es la palabra de Dios, se ha encarnado, ya Dios no tiene nada que decir. Ya escucharle a Él. Y entonces la tarea de los discípulos a partir de aquí no va a ser hacer tiendas, va a ser escucharle. Este es el trabajo del discípulo. Ahora se entiende mejor las palabras que en Marcos preceden a la transfiguración. Justo antes, en el capítulo 9, en el verso 2, empieza la transfiguración. Pues en el verso 1 dice, en verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte sin que antes vean el reino de Dios venido con poder. Estos tres son los que antes de ver la muerte, estos tres discípulos han visto el reino de Dios en Jesús, que se transfiguró. Bien, y aquí está todo el sentido, ¿no? de las palabras del Evangelio de Marcos. Pero como no somos hebreos y puede ser que algunas cosas de la fiesta de las tiendas se nos escape, voy a decir algo de esta fiesta. Y así como que queda concluido todo lo que podemos básicamente aprender de la fiesta de las tiendas que nos ayuden a conocer a Jesús y por tanto a escucharle y a seguirle. Primero, es una fiesta vinculada al Éxodo. Ya lo hemos dicho, pero bueno, lo volvemos a repetir, es decir, al camino por el desierto durante 40 años que Israel tuvo que recorrer al salir de Egipto. El camino era más corto. Dios les guió dando vueltas, dando rodeos. Les hizo hacer un camino más largo, no para fastidiar a nadie, para educar, para dar tiempo a educar a su pueblo, para dar tiempo a que el corazón de Israel estuviera preparado para la alianza, porque para toda alianza se necesita una preparación, una disposición. Y esta fiesta recuerda a los judíos y por tanto a los discípulos y a Jesús que son peregrinos en esta tierra, que no tienen aquí morada fija. Por eso hacen la tienda, que no es fija, que es se puede quitar y poner. Y no solamente que perdón, que nosotros somos peregrinos, sino que no olvidemos que Dios se hizo peregrino con su pueblo, caminó por el desierto, en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche. Y ahora con nosotros poniendo su tienda entre nosotros.
cuando nació Jesús, cuando se encarnó Jesús, puso su tienda entre nosotros. Se ha cumplido la promesa de Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, es decir, yo seré su padre que caminará con ellos. Se ha cumplido. Dios no miente como mienten los hombres. La palabra de Dios es eficaz, se realiza, es fiel. Esto es un gozo para nosotros. En medio de la Cuaresma tenemos un baluarte firme, un cimiento donde apoyarnos, que no tiembla. Y es la palabra de Dios, la palabra, decía un profesor mío, la palabra amorosa de Dios. Porque nunca es una palabra para pegarte un bofetón. Aunque sea una espada de doble filo, no es para hacerte un corte, es para separarte en el discernimiento, que sepas lo que es bueno de lo que es malo para tu vida. Segundo, que nos quede bien grabado de esta fiesta, es la fiesta de la alegría, y es el pueblo de Israel un pueblo muy danzarín, y es en la fiesta en la que más danzan. Porque se celebra la cosecha del otoño, de la vid y de la aceituna. Por eso suele ser a final de septiembre, la segunda quincena de septiembre, a principios de octubre, según el calendario, porque es movible. Nosotros tenemos reducido el dar gracias por la cosecha en un solo día, el día 5 de octubre, que es el día de las témporas, ¿eh? Y es el día que damos gracias por las cosechas en nuestra liturgia romana. Pero ellos estaban una semana entera y al final, el octavo día, que era el más grande de la fiesta, se llamaba el Simchat Torah, la alegría de la Torah, se llamaba el octavo día. Porque junto con la cosecha de la vid y de la aceituna, se daba gracias por la cosecha del Sinaí, de las 10 palabras que Dios les había dado en el Sinaí, porque decían los rabinos que era el vino que Dios había dado a su pueblo. Fijaos, la ley, los mandamientos son el vino para el pueblo de Israel, son el vino que alegra el corazón. Es la alegría, la alegría como para danzar y dar y hacer fiesta. Y por eso en los midrash rabínicos el Sinaí aparece como la bodega de Dios, el monte Sinaí. Eso para que tengáis un poco de cultura religiosa y sepáis hasta qué profundidad Jesús está viviendo todo esto con sus discípulos cuando se los lleva al monte de la transfiguración. Por lo tanto, en medio de toda esa alegría, les va a decir que Él tiene que morir, como una puerta a la alegría definitiva. Bueno, tercero, es la fiesta de la luz, porque en la cultura bíblica el aceite va unido a la luz. Si no hay aceite, ya lo decíamos el otro día, no hay luz porque no había energía eléctrica. Entonces, se rememora que Dios iluminó la oscura noche del desierto con la columna de fuego. Y todo desierto, toda oscuridad, Dios la ilumina. Y iluminarla no es que te subas a una nube, es que te la llena de sentido. Tiene sentido que a mí me ocurriera esto, que a mí me pasara esto otro, que ahora esté en esta situación. Tiene sentido, porque a través de esto Dios me atrajo hacia Él, Dios me unió más fuertemente a Él, he visto más presente a Dios en mi vida, etcétera. Por eso hacen una procesión danzando durante toda la noche con antorchas hasta el templo para dar gracias por la luz que iluminó el desierto.
No sé si nosotros damos gracias con tanta fuerza por la luz que Dios nos da cada día y por la luz que nos ha dado a través de la fe, a través de los sacramentos, a través de la comunidad, de los hermanos. No sé si hemos llegado a dar gracias hasta danzar, pero estos se pasaban la noche entera danzando. Era impresionante. Y abría la procesión los niños. Los niños estaban en vela. Los niños velaban esa noche también, porque así se les transmitía la fe, viendo la fuerza que la acción de gracias tenía en sus padres. Y algunos llevaban versos de diferentes salmos que iban recitando. Conforme iban danzando, los niños recitaban algunos versos de algunos salmos, ¿eh? Cuarto, la fiesta de las tiendas es la fiesta del agua, que conmemora que Dios les dio el agua en el desierto. Y así no murieron. Beber agua en el desierto es haber bebido la vida, haber sobrevivido a una situación de muerte. ¿A qué situación de muerte tú has sobrevivido por el agua que Dios te ha dado? Porque ahora en la cuaresma es el tiempo de que lo rememores, reactives la memoria de ese momento de muerte que Dios te dio el agua y te hizo vivir cuando a ti te parecía que el agua te llegaba al cuello y que ya no podías más. Porque reactivando tu memoria y entrando en la acción de gracias, te preparas, te dispones para la pasión y la resurrección del Señor, para vivir la Pascua. Es lo que hizo Jesús, preparar a estos 3 discípulos para que pudieran vivir la pasión. Y también es la fiesta del agua porque se hacen múltiples letanías pidiendo el agua para todo el año. No sé si nosotros pedimos el agua para todo el año, pero en la situación de desertificación que nos encontramos, deberíamos pedirla, porque necesitamos reconocer que no somos prepotentes, que no lo podemos controlar todo, que hay cosas que se nos están escapando de las manos y que somos dependientes unos de otros, que nos necesitamos, que no podemos ir por libre, individualmente, que tenemos que caminar con una comunidad entera, con una parroquia, con una familia entera, entera. Bueno, y en esta fiesta, y ya termino para no cansaros más, había esto que he dicho antes, 7 huéspedes glorificados: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José y David, cada día uno, que era invitado a la tienda para que nos dejáramos, el judío que le invitaba, para dejarse pastorear por ellos. Entonces, cuando Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración hablando con Jesús, es que Jesús está dejándose pastorear por ellos. Y los 3 discípulos que son testigos de esa transfiguración son pastoreados por ellos 3. Por eso vamos a hacer 3 tiendas. Es decir, Pedro siente que está siendo pastoreado. Al igual que cuando en su casa hacía la tienda, el Sukkot, para festejar la fiesta anual de las tiendas. Y necesitamos dejarnos pastorear. Moisés es el representante en el pueblo de Israel de la ley,
es decir, de los primeros, de toda la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y Elías es el representante de los profetas. Así que todos los libros proféticos están representados en Elías. Nos pastorean. Necesitamos dejarnos pastorear por los libros de la Biblia en donde aparecen los que nos han precedido en el camino del seguimiento a Dios. Por supuesto que aparece Jesús en el Evangelio. Ojalá nos dejáramos en esta Cuaresma pastorear por Jesús y que pudiéramos decir con verdad: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas, hacia la fuente de la vida, hacia la Pascua. Me va conduciendo. Y así vayamos animándonos unos a otros a guardar este tesoro de la fe y a profundizar en él, a transmitirlo en familia, a no cansarnos de hablar de ello, para que podamos dar vida, custodiar la vida que Dios nos está dando a nosotros. Bien, y hasta aquí la clase de hoy.